Bienvenidos a Colapso, el espacio de expresión en donde convergen las ideas y la creatividad, llevándolo al plano real y tangible. Acompáñenme a descubrir aquello que necesitaban conocer. Bueno, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Colapso. Y en esta ocasión, y no faltando a las anteriores entrevistas, con un gran invitado. Y en esta ocasión, pues, con un gran tema, sobre todo una gran persona que me ha tocado conocer. Y pues no hace mucho también, conocer un poquito de él, de su trayectoria, sobre todo lo que viene trabajando y haciendo. Edgar, maestro, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues un gusto estar aquí compartiendo pues un momento aquí pues con la audiencia, los que nos lleguen a ver, escuchar y también pues platicar y conocer un poquito sobre esta dinámica. No sé si en otras ocasiones ya pues ha podido platicar o comentar un poquito sobre la labor que haces. Si bien lo que me gustó un poco, me llamó mucho la atención, pues es la ardua labor que se dedican ustedes de tanto ser el altruismo como el estar ayudando a los demás en tan gran labor que es ser voluntario, porque eso no, es ser voluntario de la Cruz Roja Mexicana. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa para ti el ser voluntario? Bueno, realmente representa un compromiso con la sociedad. Obviamente, en primer lugar, un compromiso de forma individual, como persona. Realmente no se tenía, o cuando era pequeño, no tenía la idea de qué es lo que me iba a gustar, a dedicar. Uh-huh. Nace en la niñez, ahí por los 11 años más o menos. Viendo precisamente cómo un grupo de personas estaban en la calle, marchaban, hacían prácticas en ambulancia. Empezó de ahí prácticamente. Me metí, conocí lo que es la Cruz Roja desde el fondo, tanto que pues hasta la fecha de hoy todavía sigo en la institución. Obviamente he pasado varias etapas y diferentes áreas en la Cruz Roja. Me ha tocado vivir experiencias tanto buenas como malas. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente ya es que perteneces a la institución? Hace 17 años. 17 años. 17 años. A lo largo de esta trayectoria, ¿qué es lo más fuerte que has vivido? Desde tu punto de vista, la percepción, ¿qué es lo que más te ha costado o aguantar o ver siendo voluntario? Podría dividir dos etapas. Una antes de la mayoría de edad. Uh-huh. Nos enfocábamos principalmente en los servicios asistenciales, en acudir a las comunidades alejadas de la ciudad, para poder apoyar ya sea en entrega de despensas, entrega de ropa, y te topas con mucha problemática, tanto económica, social y de salud, que se enfrentan estas personas. Al estar alejados de una cabecera, pues vives o ves prácticamente demasiadas carencias. Entonces, para mí eso marcó de mi adolescencia, marcó un antes y un después, ¿no? Entonces, eso lo tengo muy presente, ha sido muy claro en los objetivos que tengo. Propiamente ya cuando cumplo la mayoría de edad, tenemos nosotros que terminar una formación de aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, como técnicos en urgencias médicas. A partir de ese momento, pues obviamente ya una persona mayor de edad se puede subir a una ambulancia al momento de acreditar todos los estudios. Y un servicio o accidente que me ha tocado y que se quedó grabado prácticamente, es uno de los primeros servicios que tuve. Fue el más impactante, quizás no fue el primero, pero sí fue el primero que me impactó prácticamente. Obviamente este servicio participó casi completamente una familia, desde la bisabuela hasta la hija. Entonces fue un servicio que realmente me tocó lidiar. Fue la primera vez que me tocó lidiar con niños. No tan fuerte. Exactamente. Prácticamente pues me enfoqué a la niña, en darle toda la atención que pudiera brindarle en ese momento. Y obviamente pues fue algo que sí marcó
mucho, o fue uno de los servicios que más me ha tocado recordar y obviamente pues revivirlo. En esa cuestión, por ejemplo, qué es lo más grave? ¿Sentir la impotencia de lo que están padeciendo o en sí la situación que están viviendo ellos? Qué es lo que es en ese momento, qué es lo que más repercute en tu persona? La situación en la que están viviendo. Un niño es completamente diferente tanto anatómicamente como en la forma de pensar, ¿no? Ujú. A un adulto le dices dónde le duele o indíqueme dónde está sangrando y te lo dice, pero un niño se la pasa llorando, el llanto, el trauma, y obviamente pues es algo que es de esperarse, ¿no? Los niños todavía no tienen esa facultad para poder determinar o cómo reaccionar ante una situación de emergencia porque no la han vivido, ¿no? En base a la experiencia, principalmente los adultos, pues saben cómo reaccionar ante esas situaciones de emergencia, pero incluso hay adultos que ni siquiera también saben cómo reaccionar, ¿no? Pero sí, prácticamente en esa situación no me enfocaba principalmente a la sintomatología de la niña, ¿no? Prácticamente. Sí, y por ejemplo se prestan sucesos imprevistos porque ya tienen el protocolo de cómo reaccionar y accionar, ¿no? En esta situación dice, se ve involucrada toda una familia. ¿El protocolo que indica? ¿Atender a los pequeños, a los mayores o es realmente con primero que llegues? No, existe un protocolo, se llama triage. Principalmente es una clasificación de los pacientes en base a las lesiones y en base a la sintomatología. Ahora sí que el que está más herido es el que tiene que recibir principalmente la atención. Y de ahí pues se viene a la persona que no tiene lesiones o que las lesiones pueden esperar todavía un poco más para que pueda recibir una atención médica. Principalmente la persona que está más lesionada, que tiene pues sí, más golpes, es la primera persona que se le brinda la atención para poder trasladarlo al hospital. En algún momento me tocó ver una película que es pues tanto ciencia ficción como real. Y es una que sale, se llama Yo Robot, de Will Smith, en donde se lamenta mucho el hecho de que rescató a una persona, o más bien que lo rescataron a él y no rescataron a una niña. Dice, ¿por qué no la ayudó a ella? ¿Y por qué me ayudó a mí? El hecho es que en este caso, él tenía más probabilidades de vivir y la niña no. Dice, eso lo puede determinar una máquina, o lo determinó en ese momento como realidad o como ficción. Y en este caso, ustedes también les llega a mover mejor ayuda al niño o a la persona mayor, o simplemente dices tú a lo que llegamos con la persona que estemos viendo en el momento. No, sí se escucha como frío, se escucha como egoísta. Si bien es cierto, una persona que tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir a una persona que pues sí tiene lesiones y que es necesario su atención, pues entra ahí el detalle. Realmente a quién sacar, entra muchas preguntas, si le brindas la atención médica, pueda morir en el camino o si consideras que pueda llegar al hospital, dependiendo de las lesiones, dependiendo también de el grupo de edad, pudiera ser, pero sí se escucha un poco frío esa clasificación. No nos dice, ¿sabes qué? El niño va primero, aunque el niño tenga una herida en el cuello y se esté sangrando. Por obvias razones sabemos que las lesiones que pudieran ser incompatibles con la vida, pues esa persona pues tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. En cambio, una persona que a lo mejor tiene una fractura y está sangrando mucho, pues tiene más posibilidades de recuperación. Entonces sí se escucha un poquito frío y egoísta, pero realmente es las probabilidades de supervivencia, de vivir. Se hace un análisis rápido, se hace un análisis frío. Obviamente no importa si es una mujer embarazada, si es un viejito o si es un niño. Realmente aquí se clasifica y se valora por quien tenga esa probabilidad de llegar al hospital y sobrevivir.
Y es que eso se tiene que hacer prácticamente en cuestión de segundos, ¿no? Sí, se tiene que hacer en cuestiones de minutos. Se tiene que hacer en cuestiones de minutos para poder determinar. Es algo muy importante no hacerlo rápido, como se pensaba o como se creía o como la sociedad cree que llega una ambulancia y ya lo tiene que subir porque pues se puede morir, ¿no? Realmente nosotros, como te comentaba, estamos en una carrera técnica, en donde se nos enseña que realmente tenemos que esperar, valorar la situación realmente, valorar qué lesiones tiene aquellos pacientes y determinar en base a nuestros conocimientos si es candidato a hacer un traslado al hospital, si crees tú que pueda llegar tu paciente con vida al hospital o realmente saber que esa persona tiene más probabilidades de supervivencia o de sobrevivir ante una situación de emergencia. Tenemos el caso, por ejemplo, cuando hay accidentes con múltiples víctimas, cuando hay accidentes con 5 o 6 personas, cuando hay un desastre natural. Obviamente ahí entra completamente otro tipo de protocolos porque estamos hablando de múltiples víctimas, de más de 10 víctimas. Entonces ahí se agotan los recursos también para que no solamente una ambulancia llegue y se haga cargo de toda la situación, realmente ahí se pide apoyo adicional, más ambulancias, equipo de emergencia. Y por ejemplo aquí cuentan con toda esa, bueno, como dices, se agotan, pero por ejemplo tienen la disponibilidad, por ejemplo en este caso del sector salud o de otras instituciones médicas que también les brindan el apoyo, o cómo es que también en esa parte se sustenta toda la labor que está haciendo o que hacen ustedes como voluntarios de la Cruz Roja. De hecho, como corporaciones dedicadas a las emergencias, se realiza no de forma consecutiva, pero sí se trata de hacer que por lo menos todas las instituciones de emergencias participen, principalmente en las labores de cómo planificar, cómo organizarse ante una situación de emergencias y a qué institución de salud se puede trasladar. Tuvimos hace algunos años, si no me recuerdo, unos 4 años, donde se ameritó un servicio para allá para la sierra, en donde se había volcado un camión de pasajeros. Entonces, al momento de informarnos que es un camión de pasajeros y que venía completamente lleno, hasta incluso personas paradas, entonces te das cuenta de la magnitud que dices, bueno, pues una ambulancia bastará para las 45 personas. Pues no, ahí es como tienes que solicitar mayor apoyo. Realmente en nuestro municipio no tiene muchas emergencias, afortunadamente, todavía no, porque es un municipio un poco pequeño, no tan urbanizado. Sí. En algunos años, pues a futuro, esto también se va a convertir prácticamente en un caos, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa situación, pues obviamente se agotan las instancias, se pide apoyo a los diferentes grupos de emergencia para poder atender la situación. Y en este caso subsiste o a lo largo de la historia de la fundación o de la institución, siempre ha sido voluntarios, ¿verdad? ¿Todos son voluntarios? Sí, todos somos voluntarios. Obviamente la institución nace de una forma voluntaria para ayudar al prójimo en una situación prácticamente de emergencia. En aquellos años por ahí de 1910, por ahí iniciaron, la Cruz Roja inició sus labores. Obviamente tenemos el conflicto armado de la Revolución Mexicana, pero se dedicó principalmente a los heridos en guerra. Y es lo que se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Porque también me tocó ver, yo en algún momento de mi vida pensé que la Cruz Roja era mexicana, que nació mexicana. Y después dicen, no, pues los que estuvieron en Suecia, los que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces no es mexicana, es una institución internacional. ¿Qué se siente pertenecer a una institución que se dedica a hacer estas labores? Se siente orgulloso, diría yo orgulloso, porque no todas las personas entran en esa institución, no todas las personas tienen la habilidad para poder actuar ante una situación de emergencia y mucho menos de una forma voluntaria, ¿no? Muchos piensan que se gana, piensan que tenemos varios beneficios, pero pues realmente no se tiene ni un sueldo, todo es voluntario. Lo único, posiblemente a lo mejor,
cuando lleguen a solicitar una ambulancia para realizar ya sea que un traslado de un hospital a su casa, pues es ahí donde se puede una cuota de recuperación prácticamente para los insumos que se puedan llegar a utilizar. Y obviamente dentro de las urgencias, lo que es completamente urgencias, pues eso no tiene ningún costo. Y eso, por ejemplo, todos los subsidian ustedes siempre están en labor de tener más voluntarios o de también de adquirir más equipo, más insumos, o cómo es que se maneja dentro de la institución todo. Ambas cosas, tanto tener más insumos, hay que recordar que la medicina no es algo que se tenga parada, ¿no? La medicina constantemente se tiene que actualizar y ahorita recientemente se tuvo que actualizar con la pandemia de COVID. Entonces realmente ni siquiera las instituciones de salud, ni siquiera nosotros como emergencistas estábamos preparados ante una situación de esa magnitud. Entonces llegan nuevas enfermedades, hay que tener nuevos dispositivos para poder nosotros protegernos, nuevos aparatos, nuevas herramientas. Entonces, conforme pasa el tiempo, la medicina se va actualizando y obviamente todo lo que tenga que ver con la medicina se tiene que actualizar. Precisamente también tenemos, en Cruz Roja también contamos con una escuela que forma paramédicos también. Entonces, a la par estamos generando exactamente insumos y obviamente también generamos pues el personal que lo vaya a manejar, ¿no? Porque si no, pues tendríamos un grave problema. Pues así como en tu caso, ¿no? Se van viendo cómo funciona la institución y a su vez pues también te vas enamorando de lo que vas viendo. Ya dices que llevas más de 17 años. 17 años. 17 años en la institución. ¿Cómo ha sido todo este proceso? O sea, ¿qué tanto tiempo le dedicas a la labor tuya? Porque esto es voluntario, no ganas nada, no estás invirtiendo mucho tiempo. ¿Cómo es que lo distribuyes o cómo es que te motiva el hecho de estar pues tan adentro en la institución? Me motiva el que tengamos a alguien preparado, capacitado, que tengamos las herramientas adecuadas para que el día de mañana algún ciudadano, visitante o vecino de Cadereyta tenga esa seguridad de que va a haber una ambulancia, va a haber personal capacitado que va a poder atender o darle solución a lo que está viviendo. Supongo que te entra un clic, cuando no estás dando esta labor de, puta, pasó algo, quiero estar allá, necesito estar allá. ¿No traes ese chip todo el tiempo? Sí, bueno, yo soy el coordinador. Ajá. Entonces, mi labor también es coordinar, hacer logística, planeación, a a las ambulancias, al equipo que me acompaña. Entonces, incluso desde antes de ser coordinador, también teníamos ese interés o ese interés para poder decir, oye, se escucha la sirena o estás viendo las lucecitas, hay algo. Y uno, por ejemplo, si me he acercado muchas veces cuando he pasado sobre carretera y que hay alguna situación y veo que pues está muy grave la escena, hay muchos heridos, pues obviamente yo también me detengo para poder identificarme y poder actuar. Yo siempre cargo en mi vehículo un botiquín, entonces prácticamente de primera respuesta. Y si hay alguna situación, pues obviamente me acerco. Si veo que realmente sí es necesario una atención médica más adecuada, pues se le brinda lo que es o lo que son los primeros auxilios en lo que llega a la ambulancia. Fíjate que es curioso lo que mencionas, porque dices, cuando hubo un accidente, tú sí te bajas a apoyar. Sin embargo, yo he escuchado, por ejemplo, tengo un familiar que es enfermera. Dice, yo solamente que alguien me diga que ayude, lo voy a hacer. Porque en este caso es mi responsabilidad el hecho de lo que vaya a pasar, lo que vaya a atender y darle su seguimiento. Dice, si alguien más lo puede apoyar
o si alguien más lo puede resguardar, que no seas tú, dice, a lo mejor dejarle la responsabilidad a otro. En su caso fue lo que me recomendó, dice, porque el hecho de que tú pues sí te lances o vayas a la situación, ya te vuelve también responsable de su bienestar. Como que no todos lo hacen. Claro, es algo como lógico, ¿no? Dices, en primera, pues te da miedo. Todos tenemos miedo, yo tuve miedo en alguna situación para poder atender a mis pacientes, obviamente. Dos, dices, bueno, ¿y si lo hago mal? ¿Y si queda más herido? O si le causo un problema mayor. Y tres, ¿qué consecuencias legales puedo yo tener al brindarle una atención y que esta persona pueda fallecer en el lugar, ¿no? Entonces, hay que recordar un poquito que nuestro Código Penal del Estado, no recuerdo ahorita el artículo, pero también nos menciona que como ciudadanos debemos de prestar auxilio, no quizá en las técnicas o en el conocimiento del ámbito de los primeros auxilios, sino basta con pararte, poder ayudar a la persona, brindar vialidad o incluso nada más llamar al número de emergencias. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico estatal nos indica o nos menciona que como ciudadanos debemos de prestar ayuda o prestar auxilio a las personas que lo necesiten. Eso sin tener una responsabilidad que pueda causar o que fue causante del accidente. Pero sí, muchas personas tienen ese miedo, obviamente, y es comprensible porque no estamos preparados, no hemos recibido una capacitación desde una formación escolar para atender algún tipo de emergencia. Y es que sí viene siendo muy necesario aprender ciertas cosas que en la escuela no nos enseñan. O saber de primeros auxilios debería ser algo básico que te deben de enseñar, quizás no desde primaria, pero sí desde secundaria, de tener las precauciones o tener la noción de cómo hacer un RCP o tener la idea de cómo actuar en esas situaciones. Por ahí hay cosas que no nos enseñan en la escuela, que toda la vida las vamos a necesitar. Saber manejar el SAT, saber de primeros auxilios. Exactamente. Y también pues muchas cosas más que en la escuela no nos dicen nada de eso. Ni cómo funciona. Piensas que lo que ves en la escuela lo vas a ver en la vida real y caso contrario es todo diferente. Sí, por ejemplo, nosotros nos han buscado, hemos diseñado cursos específicamente para niños de preescolar y de primaria. Tiene una forma diferente de percibir la información, obviamente la enseñanza es completamente diferente, pero nosotros adecuamos, obviamente cuando nos solicitan algún curso de preescolar, de primaria o ya de mayores de edad. Entonces, nosotros buscamos diferentes formas para poder llegar al niño. Quizá a lo mejor, como tú dices, el niño a lo mejor no nos va a poder brindar un RCP eficaz, pero por lo menos sí tiene al alcance un celular y pueda activar el 911 y solicitar una ambulancia, ¿no? Entonces, con eso es más que suficiente, porque también me he topado con personas que me comentan, ¿y a qué número llamar, no? Entonces, digo, pues, también esa es una situación que a lo mejor están viviendo un episodio de alguna situación de emergencia y pues obviamente se te va todo o te pones nervioso, te entra el miedo y se te bloqueas. Sí, no, yo por ejemplo, hace muchos años tuve un accidente muy grave, que afortunadamente pues todavía estamos aquí para poderlo contar, pero pues sí, no había las medidas necesarias, no había algún salvavidas, no había alguien que pudiera apoyar en esa situación. Yo padecí un ahogamiento y en tal caso no hubo alguien que estuviera capacitado como tal. Pero estaban unas personas que algo sabían de RCP y pues valientemente me auxiliaron, me sacaron de la alberca en este caso. Pero fue toda una travesía, una odisea, el llegar desde el punto A hasta el punto B para pasar al punto C. Porque no sé si también tenga que ver la burocracia o simplemente es que se van rodando o rotando la pelotita de a lo mejor te lo paso a ti, te lo paso a ti. ¿Eso pasa nada más de emergencia a hospital o cómo se va dando esa situación? Si en un sistema médico de urgencias sofisticado o de primer mundo, se tiene diferentes tipos de servicios prehospitalarios.
Se tienen el servicio prehospitalario de nivel básico y el servicio prehospitalario de nivel avanzado. Cuando se tiene alguna situación que rebase completamente el conocimiento, las técnicas, las habilidades e incluso el material o las herramientas, se solicita a una unidad de urgencias avanzadas que se apoye para ese tipo de servicios y esta misma se canaliza al hospital. Si tú te vienes más de este lado de acá, por la región que esté lejos de la capital o de las zonas urbanas, pues te encontrarás con servicios de urgencias básicas. Y si tú te vas a zonas más remotas, vas a encontrar con escasos servicios de emergencia. Y eso sí lo hay, porque Y eso sí lo hay pues, exactamente. a veces nada más o es el sanatorio o es la casa de salud Y hasta ahí. y eso. Como que sí, de cierta manera, todavía nos encontramos en un punto geográfico un poco mayor, pues a disposición, que no estamos a tan lejos de la ciudad, Claro. estamos a tiempo. Me acuerdo de ese momento de la misma situación que me pasó, pues no había cómo. Me trasladaron en carro, primero, como fue en el municipio de Peñamiller, me iban a Peñamiller, de ahí ya no, pues que vete a Cadereyta, y de Cadereyta, o no, ¿sabes qué? Lo mandaron a... Yo estuve en el hospital del niño y la mujer, ahí estuve varios tiempo, yo, pues supuestamente tenía una enfermedad que al último no se diagnosticó, pero el hecho de que actuaran a tiempo, que se actuara pues con la mayor precaución, con la mayor atención posible, pues sí ayudó bastante a que lo que me pasó no llegara a más grave, porque sí entré en un estado de coma, pero afortunadamente logré salvar, no sé, no se logran explicar cómo es que pasó, pero gracias a estas personas que tienen los conocimientos o que saben cómo actuar en dichas situaciones es que podemos todavía contar o estar hablando de estos casos. ¿Qué tan importante ves el hecho de que todos tengamos noción o conocimiento de los primeros auxilios? Es sumamente importante. Yo siempre he dicho que debe de ser tan importante como las materias de matemáticas, como las materias de español. Esta formación tiene que iniciar desde las etapas de la educación temprana. Tiene que ser una materia más. Realmente tú lo viviste. Tienes que actuar en minutos. Llegas a tener algún accidente, alguna enfermedad en casa, tienes que actuar en minutos para poder salvar una vida. Entonces, realmente ponemos el ejemplo cuando vamos a capacitar a diferentes tipos de personas. La ambulancia generalmente tiene un tiempo para la llegada. Realmente no está esperando, fulanito de tal, hoy se va a accidentar. Entonces vamos a ponernos estratégicamente porque necesitamos llegar rápido, ¿no? Por ejemplo, hay algunas comunidades que el traslado o el tiempo que llega o demora una ambulancia es incluso hasta 1 hora o 2 horas. Entonces realmente tienes que atender, tienes que saber cómo atender, reconocer qué es lo que tiene, cómo atender y cómo vas a actuar. Entonces es sumamente importante que sí se tenga una educación de los primeros auxilios. Disculpa. Continuando. Sí, fíjate que es algo que siempre he pensado, que hay muchas cosas que no contemplamos ni se contemplan en el plan curricular de ninguna escuela, de ninguna institución. Y son cosas tan importantes, como bien lo mencionaste, como las matemáticas, como la química, como el español, que no estamos viendo. Que hay cosas que sí debemos de estar practicando continuamente y tener conocimiento tanto para nosotros como para poder salvaguardar a alguien en dicha situación. Sin embargo, creo que no todos tenemos ese valor, porque no hablemos de habilidad. Es una cuestión más, yo lo veo así, que es como más de vocación y de valor de atreverte a hacer algo diferente. Yo me atrevo a pensar que pues en tu camino o en el hecho de estar tan inmerso en esta situación te ha traído muchos beneficios, pero a su vez también quizás algunos ciertos conflictos. No sé si me puedes platicar un poquito de ello. De hecho, he tenido más beneficios y esto me refiero a la sanación de los pacientes que llevamos. Entonces, para mí es algo gratificante saber que
esa persona se va a recuperar, obviamente de cómo lo encontramos, a la atención que le dimos y cómo lo dejamos y cómo se le da el tratamiento, cómo sigue adelante, pues eso es satisfactorio para mí. Nosotros no nos relacionamos con los pacientes, obviamente por algunos aspectos psicológicos incluso, ¿no? Sí. Entonces nosotros brindamos la atención como si fuera un ciudadano cualquiera, hacemos nuestro trabajo, lo entregamos a la institución de salud y pues ya de ahí le tocaría a ese eslabón darle el seguimiento. Conflictos me ha traído, no puedo decir que son muchos, son contaditos. Yo creo que el conflicto más es el tiempo. Dedicamos mucho tiempo también en esta parte. Es decir, tienes tu trabajo, escuela, casa y aparte te vas de voluntario. Entonces, sí, esas son algunas situaciones que quizá pueda pegar un poquito más porque el tiempo pues no lo recuperas, el tiempo no regresa. Entonces, he tenido algunos pequeños conflictos a lo mejor quizá en ausentarme en algunas festividades, en algunos eventos importantes, obviamente por atender el servicio. Y si se te llega a hacer, o tú te llegas a conflictuar en el, así estoy dedicando demasiado tiempo, o dices tú, vale cada minuto que estoy dedicando aquí. Vale cada minuto, obviamente porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos si una persona, si una familia está sufriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor su hijo tiene una hemorragia muy importante. Como te comentaba, la gran mayoría de los ciudadanos e incluso de los mexicanos no sabemos cómo actuar ante una emergencia, no tenemos el conocimiento para poder atender en lo que llega una ambulancia. Entonces, para mí eso es quizá un poco más importante, el compromiso, el servicio, y obviamente también hay que equilibrarlo, ¿no? Porque si nosotros damos un poquito más, pues la balanza se puede desbalancear, ¿no? Prácticamente podemos estar dando más en algo y estamos dando menos en en otro lado. Y es que es el hecho de que si te dedicas, te llena de pasión lo que haces, pero ya también a veces te pones a pensar o te entras en la disyuntiva de que yo sé que vale cada minuto, pero no entran en conflicto tanto como tú como los demás voluntarios. Decir, bueno, sí me encanta esto, pero quiero hacer algo más, o necesito más tiempo para hacer otra cosa, o meramente digo, no, quiero hacer esto por el resto de mi vida. Claro, hay personas que dedican cierto tiempo, cierta hora, obviamente como es de forma voluntaria, pues obviamente ellos disponen de los días, de los horarios, a pesar de que se tengan que cumplir con un cierto mínimo de horas para poder estar en la institución. Pero sí hay algunas otras personas que se dedican de plano, de lleno, en el servicio de urgencias. ¿Cuál es el mínimo requerido para ser voluntario? Obviamente, tener la mayoría de edad, poder acreditar el curso de técnico en urgencias médicas básicas y posteriormente tener la disponibilidad para poder cubrir principalmente el servicio. Estamos hablando de unas 40 horas, 20 horas. Sí, aproximadamente. Entonces es bastante. Y es algo que, por ejemplo, tú dices, quiero estar en la noche, quiero estar en la madrugada, en la mañana. Exactamente, ahora sí que el voluntario, como te comento, el voluntario es libre de decir, ¿sabes qué? Yo te vengo a hacer 24 horas, te quedas 24 horas, quiero hacer 8 horas, 8 horas, quiero hacer 10 horas, 10 horas. En la mañana, en la tarde o en la noche. Obviamente no lo informas, bueno, o quiero creer, no lo informas a alguien más, pero simplemente estás cumpliendo con tu tiempo. Pero no hay como de, oye, no viniste tus 10 horas, necesitas hacer más, no viniste tus 30 horas, necesitas quedarte más tiempo, o meramente llegan, cumplí, hice menos de lo que estipulé yo, si se le repone o meramente no se le da un seguimiento a esa parte. Sí, de hecho es algo que también la ciudadanía dice, bueno, es que no te pagan, tienes que comprar tus uniformes, tienes que tú aportar para tu capacitación. Es algo que la gente no ha visto esa parte, que el ser voluntario no quiere decir que la institución te brinde todo. Nosotros tenemos que pagar nuestros cursos,
Nosotros pagamos nuestros uniformes, nosotros disponemos de nuestro tiempo, nosotros ponemos para la comida, hemos llegado a poner incluso para algunas reparaciones tanto de ambulancia. Entonces, esto es algo que te gusta, es algo que te motiva, es algo que se te ha inculcado. He visto, tengo compañeros que han iniciado también desde etapa escolar y hasta el momento siguen también aquí. Es algo que te deja muy marcado. Y obviamente tienes un compromiso, ¿no? Primero un compromiso contigo mismo de forma individual, un compromiso con la institución y posteriormente un compromiso con la sociedad. Dentro de la institución también tenemos que cumplir con algunos parámetros para poder, como tú bien dices, brindar el servicio. Obviamente, si hay alguien falta de algunas horas, pues obviamente se le aconseja reponer ese mínimo de horas para poder continuar. Ah, ya. Entonces, el hecho de que te falten también te provoca una baja. Sabes que no estás pudiendo, o la reduces Sí, o reconsidéralo. hay algunos hay algunos puntos específicos que cuando ingresas a la institución, obviamente, es un compromiso que adquieres, es un compromiso de no nada más ir cuando tú quieras. Pudiera ser que tengas un plan, es decir, todo este mes voy a ir en la mañana, ok, adelante, pero se tiene que planificar para poder organizar y para poder manejar toda la logística de lo que involucra el servicio de emergencias. Entonces, sí debemos de cumplir con ciertos aspectos, tanto hay un reglamento, hay obligaciones que pues se deben de cumplir para poder llevar a cabo todo lo que maneja o todo lo que se hace en Cruz Roja. Ok. Sí, porque siempre me lo pregunté. Como también es una institución que pues, dudo mucho que no se conozca. Porque pues salen películas, novelas, series, en todo. Que muchos de igual manera como lo mencionaste, dices, yo me enamoré cuando empecé a ver que desfilaba, que marchaba, que hacían esto. Así creo que muchos más encuentran su vocación siendo alguna vez voluntarios, conociendo cómo es que funciona esto. Tú llevas 17 años en la institución. A lo largo de esto, ¿cómo has aprendido a disociar lo que es ser voluntario de tu vida personal? Híjole, yo creo que no buscas una diferencia o realmente no lo ves así. Yo creo que como emergencista ves, eh, obviamente continúas con tu vida, tanto social, pero siempre con ese puntito o ese algo que te dice en la cabeza, ok, pues pudiera pasar esto, esto y esto, y si te pasa esto, o sea, como que ya piensas en algo que pudiera llegar a suceder, ¿no? Y así muchos emergencistas tienen esa forma de pensar, tienen su vida social, conviven, salen de viaje, se salen a divertir, pero siempre con esa responsabilidad o compromiso o servicio Se la llevan todo el tiempo, ¿no? de que pueda llegar a suceder algo y obviamente quién es el primero que va a actuar, ¿no? Uno como emergencista. Sí, supongo que ya es algo que, como tú dices, llevas tantos años que ya es parte de ti, es el chip que traes todo el tiempo. Como que a veces sí me cuesta un poco verlo, porque también la parte médica es una situación que también muchos no entendemos. Pensamos que también todo el tiempo están sirviendo, que todo el tiempo tienen que estar atendiendo personas. Y nos olvidamos mucho de la parte humana, que es tan importante salir. Ahorita hay hay una cuestión muy grande dentro del entorno, ya no hablemos médico, del entorno social, en el que ya muchos optan por la salud mental. Ya muchos que están en el área médica, en la parte de atención a la salud, entran en conflicto en el ya no querer ejercerlo, en el querer hacerlo. ¿Qué tanto lo has vivido tú o qué tanto lo has percibido que ha ido incrementando o que se ha ido impregnando en ustedes como paramédicos? Yo lo he vivido, sí, quizá no fue tan explosivo. No llegué a solicitar alguna ayuda psicológica de terapia, pero afortunadamente incluso en el área donde nos encontramos en Cruz Roja, tenemos específicamente
un área donde está el profesional de la salud mental, en el cual podemos exponer nuestros casos. Tratamos con el sufrimiento humano, entonces es algo que te impresiona, te lo llevas, algo que digo muy a menudo. Obviamente hay que ser resilientes para poder salir adelante y subir un escalón, los escalones que vienen, ¿no? Hay personas que sí, que se quedan estancadas por alguna situación de emergencia que les tocó vivir, que les tocó experimentar, que generaron un trauma, y obviamente a esas personas se les brinda ayuda, se les brinda apoyo tanto médico como psicológico para poder salir de ese tipo de problema mental. Obviamente ni el más emergencista experimentado es intocable, es inmune. Entonces, a todos nos llega en un momento, en una etapa de nuestra vida, a lo mejor, como tú dices, tenemos problemas en casa, tenemos problemas en pareja, vienes acá y se te juntan todos esos problemas, te bloqueas, haces o deshaces, y obviamente esa situación puede generar alguna situación de peligro que hay que identificarlo. Generalmente no, desgraciadamente como personas no se dice, oye, tengo un problema. Obviamente uno como persona lo identifica cuando ya empiezas a tener algunos síntomas. Entonces, sí, también en esa parte se brinda en Cruz Roja, te digo, pues nosotros nos toca lidiar con el sufrimiento humano, las pérdidas de algún ser querido, hay situaciones que impactan, algunas lesiones que son pues muy aparatosas. Entonces, todas esas situaciones, llega un momento que a lo mejor lo platicas como grupo, como pareja, como compañeros, oyes, ¿cómo viste esto, esto y lo otro? Y te empiezas a desahogar. Pero hay personas también que se llevan ese recuerdo o esa situación, esa escena, y esto les afecta en su vida laboral o en su vida social. Entonces esas situaciones también se tratan, se tienen que tratar, obviamente para que no sea repetitivo y eso no tenga alguna consecuencia posteriormente. Sí, porque a mí me ha tocado ver tantas cosas, tanto afortunadamente presenciales, nunca me ha tocado ver algo tan aparatoso como para quedar traumado, pero en su caso es una situación que es a lo que van. A eso van directamente a ver la catástrofe, a ver el desastre que pasó. Y pues en muchas ocasiones no sé con qué idea vayan muchos, pero ahí se les recomienda, por ejemplo, cuando ven esa situación y no saben qué controlarla, les dan un tiempo, o bien le dicen, ¿estás seguro de querer pertenecer aquí? ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Aparte de la atención que se les da. Porque Sí, si bien es lo que decimos, sí es muy importante. sí es completamente diferente la formación que tú tienes durante ese tiempo para ser técnico en urgencias médicas. Como lo habías comentado anteriormente, ¿no? O sea, nos enseñan en la escuela todo lo que debemos de aprender, lo que deberíamos de saber, pero realmente cuando sales al campo laboral o allá afuera, es completamente diferente, ¿no? Es lo mismo que pasa. Obviamente se tiene que seguir una instrucción, pero obviamente cada escenario es diferente y obviamente tú puedes llegar a topar algunas situaciones que son tan impactantes para ti que te pueda decir o que te pueda poner eh, en una situación en la que quieres estar realmente o mejor no. Sí, porque, bueno, en mi caso yo también una vez tomé un propedéutico para entrar a la escuela y en la facultad de ciencias naturales, en veterinaria. Y hay una parte en las prácticas en donde pues tenías que hacer disección, tenías que hacer autopsia de los cuerpos. Y llega un momento en el que muchas alumnos, alumnas ven esa situación y no soportan. Se asquean, se vomitan, se trauman y es cuando le dicen, ¿sabes qué? Pues no, esto no es lo tuyo. Siento que en algunas ocasiones, aunque vean ciertas cosas, hoy en día como que desisten. Ya no hay tanta esa inquietud. ¿O tú has visto que no se ha mermado la situación de querer ser prácticamente a tiempo completo voluntario por las situaciones que se viven actualmente? Claro, ha habido muy poco deserción. Realmente aquellos que se quedan trabajan muy bien, empiezan a desertar por
algunas cuestiones laborales, de tiempo. Realmente ha habido muy pocas personas que dicen, ¿sabes qué? Esto realmente no es lo mío. He escuchado de personas que pues sí, realmente terminan y obviamente tienen servicios o en un servicio dicen, esto no es No es mío. lo mío. ¿No? Entonces es válido también, es válido que sepamos reconocer realmente qué es lo que queremos, a lo que estamos preparados o si tenemos o si cumplimos con una preparación. Porque si no, pudiera ser que esto pueda tener algunas consecuencias en la atención prácticamente y como profesionales de la salud, pues tenemos que estar actualizados constantemente y obviamente alguna mala práctica puede llegar a generar algún problema de salud de nuestro paciente o incluso un problema legal a posteriormente. Sí, y más porque estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas humanas, las Claro. que están en riesgo. No es lo mismo, yo también hice la comparativa, que obviamente cuando estás atendiendo otra situación, te platiqué ahorita de la veterinaria, es equivalente pero no es comparable a lo que puedas practicar, ya sea con un caballo, con un perro, lo que sea, porque al final de cuentas como que uno contempla el hecho de que puede no estar, pero en el caso de una vida humana no estás contemplando esa situación, sabes que puede llegar, pero no la contemplas. Todas esas situaciones también ustedes mismos las controlan, se capacitan para dichas situaciones. Sí, tenemos incluso toda la parte de la práctica, pues obviamente tenemos incluso después de que sale o egresa uno del técnico en urgencias médicas, seguimos con una capacitación continua, prácticas, porque tenemos o ya sea que nuevas enfermedades o nuevos dispositivos que tenemos que utilizar, o incluso actualizaciones médicas que nos dicen, ¿sabes qué? Se hacía de una forma diferente, ahora se va a hacer de esta forma porque científicamente se comprueba y bla, 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 ¿no? Entonces es una constante capacitación a la que se tiene que llegar para poder brindar un servicio o la atención prehospitalaria como tal. Sí, pues es que todo eso implica el hecho de que hagamos las cosas bien. Los protocolos, el sistema de cómo se distribuyen los recursos, cómo se capacita al personal, pues eso es una labor ardua. Actualmente, ustedes, más bien de cuánto se conforma su equipo? Nosotros tenemos 9 elementos activos aquí en el municipio de Cadereyta y contamos con 2 unidades de urgencias básicas. ¿Y eso qué tanto abarca? ¿Qué tanto es el rango de abarcación del servicio? Todo el municipio y cuando se llegue a necesitar, en algunos casos de una emergencia mayor, pues obviamente se le da apoyo a los municipios vecinos. Sí. Como tal, ¿ustedes tienen un fondo o como se viene haciendo con contribuciones voluntarias? Sí, en base a donaciones, Ajá. ya sea en especie o de forma económica. ¿Y qué es lo que más se ocupa en este caso? Ambas, cualquiera de Sí. las dos, se ocupan. Por ejemplo, muchas personas han ido a comentarnos, ¿sabes qué? Pues en forma de agradecimiento, oye, dime qué te puedo apoyar o dime si hay que donar o algo muy chistoso que nos había pasado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a inicios de este año teníamos la colecta nacional, ahí en donde nos ves parado con nuestra alcancía y sonándola y te pegamos una estampita en tu carro. Es algo muy curioso porque pasaban, la gente nos donaba y esa misma gente a lo mejor lo ubicábamos y a los pocos días tenían una situación de emergencia. Entonces, realmente las personas quedan realmente agradecidas, muchas nos dicen, mis 10 pesos los ocupé, mis 100 pesos que di los ocupé. Entonces es algo que es, pues sí, Está curioso, ¿no? es algo, exactamente, es algo que dice, no, pues recapacita la gente y dice, no, pues vaya. Es que ya hasta cuando ves el funcionamiento, el hecho práctico de a lo que se va el recurso, es cuando ya lo valoras o lo ponderas. De, ay, sí, cierto, hubiera dado esos 10 pesos o para acá, o hasta te sientes mal de no haber hecho. Exactamente, ¿no? Una contribución mayor, ¿no? Porque dices, híjole. Y si ha tocado en que nos han comentado, pues obviamente no, nosotros no, nunca reprochamos nada de eso, pero obviamente la ciudadanía ve que esa aportación que ellos están dando, ya sea en especie o económica, pues a lo mejor si ellos no lo ocupan, lo puede ocupar otra persona. Y de eso se trata, realmente que
apoyemos sin necesitarlo. Precisamente, pues es que como bien lo dice, le dice la frase, hay más felicidad en dar que en recibir. Exactamente. Y de hecho sí comparto mucho la situación que tú dices, el ser voluntario, lo que te deja, la satisfacción que te da, porque bueno, yo también estoy apoyando en una fundación de FEBI. Uh-huh. Estábamos que también apoya a causas a pequeños que tienen dificultades motrices o cerebrales. Y el hecho de, dices tú, pues no estoy ganando nada, no estoy haciendo esto, pero la satisfacción que te genera el poder aportar un poquito, el poder ayudar a esas personitas que son vulnerables, que están indefensas y que son totalmente ajenas a la situación que están viviendo. El hecho de que tú sientas esa satisfacción creo que es el mejor pago. Claro. O sea, no hay mayor pago que la satisfacción que te genera a ti. Y sobre todo, bueno, al menos en mi caso, el hecho de sentir que estás aportando, que estás dando algo a la sociedad, es una retribución, pues para mí es loable. Yo veo bastante loable la situación. Y el hecho de también decir, pues a lo mejor yo no lo hago porque yo me siento que yo no puedo controlar esas situaciones. Porque hay situaciones que me rebasan, que yo no podría estar. Me ha tocado vivir y creo que es un hospital es lo que menos me gustaría en mi caso. Pero veo, ¿tú qué podrías decir o para apoyar o para fomentar esta situación de que sí se animen o que sean voluntarios? ¿Qué les puedes decir que van a obtener? Les diría que vayan a conocer a la Cruz Roja de sus localidades, que conozcan a su personal, porque muchas veces el personal local es mismo de ahí del pueblo o del municipio, que primero conozcan a su delegación, Uh-huh. que ellos mismos se den cuenta, como bien te decía, qué necesidades hacen falta. Todos tenemos necesidades, algunos tienen más necesidades que nosotros y otros pues obviamente tendrán muy pocas necesidades, pero principalmente que vayan, que se den una vuelta, que digan, ok, a qué se dedican, cuánto tiempo dedican, eh, las ambulancias cómo están, qué les hace falta. Entonces, en base a eso que conozcan, si tú ya vas y conoces a algo o alguna institución, pues obviamente dices, híjole, yo creo que lo que iba a donar, pues no va a cubrir todo, ¿verdad? Pero pues por lo menos esto que yo voy a donar, pues va a alcanzar para poder cubrir un servicio de emergencias, ¿no? Sí, o va a alcanzar para que, exactamente, para que esta persona que ocupe este servicio, pues llegue con bien al hospital. Sí, sí, sobre todo. Por ejemplo, siento que más de alguna vez a lo largo de tus 17 años ahí, pues has visto a una persona que, pues dices tú, ok, esta persona quizás no era la mejor persona del mundo, o a lo mejor era muy apática en ciertas cosas, pero ves ahí la vulnerabilidad de la persona y no haces otra persona que, más bien no haces otra cosa que quererlo ayudar y querer apoyar esa situación, porque es cuando las personas se vulneran más y más están requiriendo de tu apoyo, cuando es una persona que quizás uno no pudiera ayudarlo, no debiera, pero no puedes ir contra tu naturaleza. Claro, sí, ese tipo de personas pues nos ha tocado, ¿no? Aquellas personas incluso también que empiezan a cerrar puertas, pero llegan a una situación en que el mundo da muchas vueltas y obviamente, como dices tú, obviamente, primero no es bajo mis principios, obviamente, estamos representando una organización, ahí es fuera completamente los problemas que pudieras tener tú como en esa persona y el servicio se le tiene que brindar a la persona. Sí, sobre todo, creo que es lo mejor que podemos dar. O sea, uno da lo que tiene, uno da lo que percibe. Si en tu corazón tú tienes la voluntad de ayudar, de servir, es lo que vas a proyectar. Si alguien más dice tú no corresponde de la misma forma, pues ese ya es a criterio pues de tales personas, tal familia, tal situación, pero pues nosotros podemos actuar de otra forma. Nosotros tenemos la capacidad de poder pues ayudar a los demás y hacerlo. Pues te encomio mucho la situación, la causa en la que defiendes y sobre todo tanto tiempo que llevas trabajando en esta situación. Y pues no sé si quieras dejar una invitación ya para concluir, cómo los pueden apoyar, cómo pueden aportar un poco o cómo es
que también pueden contribuir a que esta labor siga. Claro, principalmente, como te comentaba, acérquense a sus Cruz Rojas de los lugares donde exista una delegación. Obviamente, vayan y pregunten cómo les pueden ayudar. Puede ser, te digo, en especie o pueden ser incluso económico, obviamente. También se cuenta con el beneficio de un deducible de impuestos. No conozco mucho bien de esas situaciones, pero también puede ser en base a un deducible de impuestos. Y obviamente, no solamente decir, ok, yo quiero donar, sino también involúcrense, porque pueden ser voluntarios también. Tenemos diferentes áreas en Cruz Roja, tanto en niños, en el área de socorros ya de las ambulancias, en el área de prevención, tenemos un área también de prevención, tenemos un área incluso de veteranos, tenemos un área de damas voluntarias donde participan exclusivamente mujeres asistiendo en servicios asistenciales o ser voluntarios que no necesariamente tienen que pertenecer en una institución, en una área, perdón, pero pueden generar, pueden promover, pueden buscar, exactamente, pueden ayudar de muchas formas diferentes. También acérquense a conocer la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas. Es una escuela que realmente es reconocida no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, ¿no? Internacional, como se dice. Y obviamente prepárense, yo lo que les aconsejo es prepárense si hay algún momento en que alguna Cruz Roja diga se oferta el curso de primeros auxilios, vayan a tomarlo. ¿Por qué? Porque eso no lo sabemos cuándo lo podemos ocupar, realmente. No, pues te agradezco mucho, creo que nos dejas muchas lecciones, enseñanzas que todos necesitamos en algún momento utilizar, saber, y pues tu experiencia y las contribuciones que has hecho, te agradezco mucho que hayas aceptado venir. Gracias. Y que pues, nos compartas esto. Pues ojalá que escuchen este episodio, lo vean y que sigan aportando, que sigamos contribuyendo, no cada que veamos a alguien que está boteando en la temporada en la que estén todos solicitando el apoyo, pues no negarlo, sino estar conscientes de que no porque lo ocupemos, sino porque es una labor que es muy loable y se tiene que seguir apoyando. Claro, no sabemos cuándo nos enfrentemos en alguna situación de emergencia. Incluso los mismos emergencistas estamos expuestos a que nos pueda llegar a suceder alguna situación de emergencia. Sí. Entonces, si supiéramos qué es lo que va a pasar el día de mañana, pues obviamente vamos a actuar con cautela, pero realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos de aquí a cuántos años podemos utilizar una ambulancia prácticamente. Es el suceso imprevisto. Exacto. Que todos debemos de estar y contemplarlo, sí, no hacernos caso omiso a las advertencias y también a la hora de contribuir. Exacto. Pues te agradezco mucho, Bea. Gracias. Estamos bien y te agradezco la visita y a todos los que nos vieron y escucharon, les agradezco bastante y nos vemos en el próximo episodio.